El vídeo que traigo hoy es trascendental. Es la piedra angular en muchas de las cosas que soporta la ley natural. Un libro que la UNESCO encomendó al Instituto Internacional de Filosofía. Y como vais a poder ver, está lleno de perlas y de joyas que ayudan a entender la ley natural y cómo se ha ido desvirtuando poco a poco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy os traigo un pequeño análisis. Más bien va a ser una lectura, casi un audiolibro, porque no quiero dejar nada en el tintero. Y bueno, pues como os digo, voy a tratar un análisis de este libro, Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Y bueno, pues es un conjunto de ensayos publicados en este libro. Y bueno, representa la contribución de la UNESCO a darle forma y escuchar diferentes voces sobre la práctica de los derechos humanos y cómo poder implementarlo. Y entonces, bueno, hay que señalar que la UNESCO pues encomendó la redacción de este libro dedicado a los fundamentos filosóficos de los derechos humanos al Instituto Internacional de Filosofía. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues examina en primer lugar las contribuciones cuyo objetivo principal es explicitar las premisas de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y luego de las dos convenciones posteriores de 1966, que sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Bueno, no me quiero enrollar más, simplemente lo que os digo, yo me he leído este libro y bueno, pues he subrayado unas notas y unas citas que son para mí verdaderamente interesantes y son las que quiero transmitir. Entonces yo realmente aquí poco más que algún apunte o alguna opinión mía voy a dar, pero simplemente os voy a subrayar lo que para mí ha sido más interesante y de cara sobre todo a darle la posición que tiene la ley natural. Bueno, ya desde sus primeras páginas aquí nos dice: la ley internacional no comporta ninguna disposición para imponer el respeto de estos derechos y castigar sus violaciones, aunque comporta disposiciones para hacerlos cumplir. Se hacen evidentes así dos carencias, la de un derecho sin fuerza, como hubiera dicho Pascal, y la de un derecho abierto a interpretaciones opuestas. Bueno, yo siempre he dicho que esto de los derechos humanos en un principio es un brindis al sol. Es un brindis al sol porque es una declaración de intenciones, ya que no, como dice aquí el libro, no hay ninguna disposición para imponer el respeto de estos derechos o castigar las violaciones de sus artículos. En esta página 12 consideramos como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero de acuerdo con la lógica de los derechos subjetivos, todo rasgo moral de un individuo, incluso la libertad, en tanto que es considerado como su propiedad, puede ser negociado y por lo tanto cedido. ¿Cómo interpreto yo esto? Bueno, pues que uno tiene derecho a decidir ser esclavo, a ceder su soberanía para que un tercero tome sus decisiones, pero ojo, también tiene derecho a revocar. Lo que pasa es que en esta sociedad eso no se da. Bien, sigo leyendo. Según esta tradición filosófica, el poder de decisión pertenece al individuo como un poder propio, sin serle otorgado ni concedido. En este sentido, la soberanía del individuo precede a la de la sociedad organizada en Estado. Importantísima esta cita, puesto que si el creador del Estado es el individuo, en ningún caso podría ser el poder del Estado mayor que el del propio individuo. Sin embargo, pues estamos viviendo una época en la que estamos totalmente sometidos a la voluntad del aparato llamado Estado. Pero, ¿qué responde a quienes colocan el bien social, definido con bastante poca precisión, por encima de esta reivindicación privada, en lugar de buscar el fundamento hacia atrás por el lado de origen?
¿Por qué no buscarlo hacia adelante en un telos que indicaría el objetivo de toda sociedad civilizada? Así con Kant, la libertad se transforma en una tarea que se ha de realizar, en lugar de una posesión original que se debe conservar y proteger. Bien, pues esto lo estamos viviendo en el día a día, porque parece que tenemos que demostrar en cada acto, en cada aviso legal que hacemos, en cada oposición a leyes injustas, recordar que somos seres, hombres y mujeres con derechos inalienables. Y desgraciadamente no solo es que no se protege, sino que ni siquiera se reconoce, por muy bonitas que sean las palabras que incluyen los derechos humanos. Y bueno, vamos con la siguiente perla. La noción misma de derechos humanos cambia de sentido a partir del momento en que pierde prioridad la libre iniciativa del individuo, no solo en relación con los derechos sociales, que son todavía derechos individuales, o derechos de las colectividades no estatales, sino también en relación con los objetivos sociales, tal como su descripción lo definen los estados. Bueno, esto ya lo sabéis todos, la libre iniciativa de un individuo cada vez está más anulada por el bien común. Bien, sigo leyendo. El profesor Diemer llama la atención acerca de lo que denomina la reorientación de las concepciones básicas que, según él, puede apreciarse entre la Declaración Universal de Derechos de 1948 y las Convenciones de 1966. Estas convenciones no solo amplían la nomenclatura, sino que modifican profundamente la filosofía implícita en la misma. Os quiero llamar la atención sobre esto que voy a leer. El texto de 1948 era una declaración en la medida en que se reconocía un concepto universal, es decir, transcultural y transhistórico del ser humano. Los textos de 1968 son convenciones, pactos, en la medida que expresan un acuerdo entre partes contratantes que se comprometen a hacer algo, a promover los derechos que las convenciones enumeran. Según Diemer, el concepto de hombre postulado por la Declaración de 1948 apelaba a una legitimación universal basada en las ideas de razón, conciencia, moral y autodeterminación. La Declaración reconoció lo que el hombre es: razón, conciencia y libertad. Así no puede ser ni una convención ni un pacto. La reorientación operada por las convenciones de 1966 implica un cambio de referente. Ahora el sujeto es el pueblo en su expresión cultural, no el individuo. La universalidad cede su sitio a la generalidad. El hombre ya no es alguien con un rostro humano. Su noción se descompone en la antítesis del individuo y el grupo. Bueno, esta frase y estos párrafos son especialmente brutales. Yo, antes de tener acceso a este volumen, ya hice en su día, hace unos años, un análisis del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Lo tengo colgado en mi canal y realmente se ve como literalmente destroza lo que son derechos inalienables, que los expresa en mayor o menor medida los derechos humanos, pero que luego introduce modificaciones que los alteran y los disminuyen. Bien, continúo. Algo se debe al ser humano por el solo hecho de que es humano. Por eso, los derechos humanos no pueden ser decretados por ningún derecho positivo, solo pueden ser reconocidos y proclamados. Pero esta universalidad solo se expresa dentro de un marco cultural históricamente determinado. Así, el hombre europeo se ha constituido como persona, como sujeto, como libertad bajo las influencias griegas, romanas y judeocristianas. Y un poco más abajo también continúa: no puede confinarse la discusión al plano legal, es necesario abarcar con una mirada ética las dos dimensiones, condicionada e incondicional, de la naturaleza humana. Os quiero recordar que estoy leyendo lo que son las bases y fundamentos filosóficos de los derechos humanos, que la UNESCO encomendó al Instituto Internacional de Filosofía. Y lo que dice aquí es lo que hemos dicho mil y otras mil veces desde la gente que defiende la ley natural, de que un Estado no otorga derechos, sino que los tiene que proteger y los tiene que reconocer. Pero también dice algo más importante todavía, que el hombre se ha constituido como persona, como sujeto. Y ahí es donde deja de ser hombre. Y cuando dejas de ser hombre, dejas de tener unos derechos inalienables y pasas a ese contrato que se ha mencionado anteriormente, nacido de un pacto o de una convención. Y a continuación también tenemos un texto que es una pisonadora,
refiriéndose a una mujer, J. Hertz, dice: la autora solo percibe la autojustificación, inversión y perversión en el discurso que se ampara en los derechos humanos para promover derechos cuyo control conservan los estados y de que por lo tanto son los verdaderos titulares. Mirad, esto son todo joyas, son todo perlas, lo que os vais leyendo aquí. Trascendentales. Trascendental es comprender lo que están diciendo estos hombres y mujeres filósofos, que además atendiendo a una petición de la UNESCO. Un problema que obsesiona a la mayoría de los autores. Se trata de la ausencia de medios para sancionar las violaciones de los derechos humanos. Porque, ¿a qué se reduce en realidad un derecho sin fuerza? Esta ausencia de sanción no es ajena a ciertas perversiones inherentes en un derecho que solo es declarado y proclamado. Lo peor de estas perversiones es la utilización puramente retórica del concepto, su empleo como lenguaje de encubrimiento y disimulo. Bueno, ya lo veis. El lenguaje, el poder de la palabra, la tergiversación gramatical como instrumento de poder. Y esta es precisamente una de las razones por las que cambié el nombre de mi canal, en vez de Fraude Legal Soberanía Holística, porque entiendo que hace falta abarcar algo más que lectura de leyes, herramientas, escritos, etcétera, etcétera. Exige una comprensión profunda de esto que acabo de decir, del poder de la palabra. Y bueno, hasta aquí lo que es una introducción, unas premisas que redacta Paul Ricoeur, que es el presidente honorario del Instituto Internacional de Filosofía. Bien, lo siguiente que voy a leer es del capítulo Prolegómenos a un estudio de los derechos humanos desde el punto de vista de la comunidad internacional. Bueno, recordaros que estamos partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948, y luego pasa al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966 y seguidamente también en ese mismo año y en esa misma fecha Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ahora pues escuchar con atención porque vienen unas declaraciones y unos párrafos, nuevamente como digo, unas verdaderas joyas. Bien, en respuesta a una pregunta, ¿cuál es la especificidad de los derechos humanos respecto de los derechos en general? En su apartado 15 nos dice: llama nuestra atención particularmente sobre el Estado, que es la fuente legislativa suprema, pues en efecto a través de la puesta en vigencia de una determinada legislación tiene lugar con frecuencia la violación de los derechos humanos. Esto se llama ZAS. Continúa, punto 16. Sin embargo, es posible concebir que organismos diferentes del Estado, pensamos por ejemplo en las sociedades transnacionales e incluso en asociaciones privadas, pueden incluir en su programa declarado o más frecuentemente oculto principios que dan lugar a una violación de los derechos humanos en el sentido del número 5. Cuando, por ejemplo, un grupo lo suficientemente poderoso logra engañar al público por medio de la difusión sistemática de mentiras, lo que se viola es precisamente un derecho humano, el derecho a la verdad. ¿Y qué es lo que nos decía el punto número 5? Bueno, la definición formal de un derecho humano podría ser el derecho a tener la posibilidad de tener derechos, o bien el derecho de ocupar una posición que le permita ejercer derechos y mantenerla. Bueno, aquí está hablando de grupos de poder, privados, transnacionales, que aprovechándose de su posición privilegiada y su de poder, logran engañar al público en general mediante pues lo que llamamos desinformación, o como él dice, difusión sistemática de mentiras. Bien, a la pregunta ¿cómo debe concebirse la naturaleza humana para que sea posible la noción de derechos humanos? En su punto 18 nos dice: ejercer un derecho significa tomar decisiones y por tanto tener cierta capacidad de iniciativa. Sería incongruente atribuir derechos a una entidad completamente desprovista de esta capacidad. Bueno, es lo que nos ocurre a diario frente a las administraciones públicas o frente a entidades privadas. No tenemos ninguna capacidad, no podemos tomar iniciativa, estamos totalmente capados, o más bien somos totalmente sujetos y estamos como tal sujetos. En respuesta a la misma pregunta, en el punto 20 nos dice: en conclusión, todo ataque contra la esencia de esta propiedad del hombre de ser capaz de perseguir objetivos conscientemente
es una violación de los derechos humanos, puesto que al mismo tiempo le quita la posibilidad de ser un sujeto de derechos en general. Bueno, aquí tengo que decir que cuidado, y yo lo comprendo cuando hablan de sujetos de derecho en general, que le quitan la posibilidad. Nadie quiere ser sujeto, ¿vale? En este libro vamos a poder ver que depende de qué autor o del contexto, pues utilizan la palabra persona, utilizan la palabra sujeto, utilizan la palabra individuo, ¿vale? Yo os muestro este documento porque contiene en esencia leyes universales y la propia ley natural. Fijaros aquí, en el punto 26, también respecto a la misma pregunta, nos dice: el esfuerzo para obtener, por medio de la ley, una acción positiva con el objeto de mejorar las condiciones de vida lleva en sí el peligro de una intervención autoritaria en la determinación de los fines que deben conseguirse, paternalismo, lo que a su vez acarrearía posibles violaciones de los derechos humanos. Bueno, es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Bien, en cuanto a un capítulo de intento de clasificación de derechos humanos a partir de la propiedad enunciada en el número 3, bueno, vamos a lo que dice. Punto 33. Si se admite que el objetivo global de los derechos humanos es asegurar al hombre la posibilidad real de ejercer su libre voluntad, será necesario, bla, 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 bla. Bien, vamos a hablar aquí mucho de ejercer su libre voluntad. Para desplegar la libertad, el hombre debe existir. Existir en tanto que ser consciente, ser libre de la coacción del prójimo, de la coacción que proviene de su constitución psicosomática, tener un cierto grado de conocimiento para elegir, disponer de medios de acción adecuados, así como gracias a sus capacidades técnicas, manuales e intelectuales, a un grado de riqueza, a un cierto grado, de riqueza, estar libre de un temor que pudiera paralizarle. Bueno, aquí hay varias palabras clave, ¿no? La última mismamente es el temor, el miedo, es otra de las armas que utilizan para paralizarnos. Ya bien sea con miedo a una guerra, miedo al clima, miedo a una pandemia, miedo a lo que sea, a una crisis, bueno, una estafa no es una crisis, lo que sea. Todo es mantenernos en el constante y perpetuo miedo. Efectivamente, en este estado el hombre poco puede mirarse hacia su interior y desarrollarse como ser, como hombre, como mujer, espiritualmente, en conciencia, etcétera. ¿Por qué? Porque está en constante alerta. Y bueno, para ir finalizando el vídeo voy a incluir también este siguiente punto, el punto 41, que dice, por ejemplo, el derecho a no ser explotado, o según la fórmula de Marx, a no ser tratado como una simple mercancía. Bueno, esta es la palabra favorita de los que estamos en la pelea contra un banco, ¿no? Nos tratan como pura mercancía. Bueno, significa que el hombre no debe ser jamás tratado como un simple medio, sino siempre también como un fin en sí. Esto se aplica en especial al trabajo. El hombre tiene derecho de hallar en su trabajo un fin para sí y no solo una obligación o una necesidad fatal. Pero la esclavitud, punto 41, no siempre es el resultado de la dominación por parte de un amo o de un vencedor. Puede instaurarse también por intermedio de las necesidades materiales o de las pasiones de la persona misma, y entonces la conducta ya no es libre, ya que está completamente determinada por la necesidad de satisfacer dichas necesidades y pasiones. Léase el consumismo en cualquiera de sus aspectos. Otra de las herramientas que utiliza el sistema. Y bueno, pues voy a dejarlo aquí. Esta es una primera parte para que el vídeo no sea excesivamente largo, y continuaré en un segundo vídeo. Entonces nada, yo espero que reflexionéis sobre lo que he leído aquí. Es un libro que desgraciadamente está descatalogado. A mí me ha costado lo mío encontrarlo, bueno, de hecho unos años. Y bueno, si podéis conseguirlo, si por supuesto que a los que os interese este aspecto de los derechos humanos, en su aspecto filosófico, que es realmente la raíz, ¿no?, y el fundamento, pues es altamente recomendable. Y si no, pues aquí estoy yo para leerlo y haceros un poco un resumen y que os quedéis con lo más importante. Así que nada más, espero que haya sido de vuestro interés y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.